Hoy concluimos nuestra serie Promesas del Cielo y es el mensaje número 7 de la serie. Así que no pierdas ni una sola. Ahí está una lista de reproducción en YouTube si tú quieres descargar las 7 predicaciones y poder volver a escuchar o compartir o descargarla en MP3. Todo eso lo pueden hacer los chicos. Pídele a uno de tus nietos que te ayude y ya, pónmelo para que yo lo vaya oyendo cuando voy manejando a Puebla. Mano Goyo, pídale ahí a sus hijos, le pueden ayudar en eso fácil. Bueno, pues vamos a la escritura. Vamos en este día, vamos al libro de Proverbios capítulo 3. Proverbios capítulo 3. Versículos 9 y 10 es nuestro texto para el mensaje de hoy. Proverbios 3, 9 y 10. Dice así: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Honra al Señor con tus bienes. Y es el mensaje de hoy tiene que ver con la promesa de las primicias o una promesa por venir. Ahí tienes tu bosquejo de una manera muy sencilla en el boletín, solamente para recordar algunos puntos. Si tienes un espacio en blanco para ir completando. Si tú no tienes el boletín, lo puedes descargar de manera electrónica también en tu hogar. Quiero decirles algo bien importante tocante a las primicias. Miren, cuando el pueblo de Israel no conocía este tipo de vida, entonces es que vivían bajo esclavitud. Mira, podríamos ver tres niveles de la bendición de Dios en la vida de cada persona. Y en la vida del pueblo de Israel podemos ver esos tres niveles. En primer lugar, cuando ellos se encontraban en Egipto. Cuando ellos estaban en Egipto, ellos eran esclavos. Vivían como esclavos por ¿cuántos años? 400 años, 430 años esclavos. Imagínate, ellos estuvieron allá, o 300, ya me revolviste, Fidel, 300, sí. Entonces, mira, dice la escritura entonces que ellos vivían en esclavitud y trabajaban todo el día, desde la mañana hasta la tarde. ¿Comían bien? ¿Vestían bien? Trabajaban como burros, eran esclavos, trabajaban bastante. Y sabes, apenas si tenían para comer. ¿Sabes cómo se llama ese nivel? Se llama el nivel de la escasez. El nivel de la escasez. Y es donde muchas personas que no gozan del favor de Dios, que viven esclavos del pecado, que viven esclavos del diablo, que viven ajenos de la vida de Dios, que no cuentan con el favor de Dios y trabajan todo el día, trabajan toda la quincena, y sabes, cuando llega el día del pago, todos lo reparten para allá y para acá y no les alcanza, no han podido comprarse zapatos, no pueden comprar lo necesario para sus hijos, les cortan la luz, se les acaba el gas, no tienen ni para lo más básico. Ese es el nivel de la escasez. Y tú dices: ay, pastor, ¿quién le dijo? No, pues yo nada más estoy contando lo que la Biblia enseña. El pueblo de Israel vivía en un nivel de esclavitud. Trabajaban y terminaban frustrados, generación tras generación, 300 años, generación tras generación, esclavos y en necesidad. Pero llegó el día en que ellos clamaron a Dios, ¿se acuerda?
clamaron a Dios, Dios les envió un libertador. Los sacó Dios con mano poderosa y brazo extendido, los llevó al desierto. Y en el desierto, todos los días, al amanecer mandaban a sus hijos a recoger en un bote o en una canasta o en un costal, lo que tuvieran. Iban a recoger todos los días, ¿qué? Maná, pan. ¿Les faltaba? Tenían para comer, tenían para beber agua purificada de la roca. Sí, tenían aire acondicionado de día. Tenían calefacción en la noche. Ellos gozaban de la bendición de Dios. Ahora ya no eran esclavos. Tenían pan todos los días. Tenían ropa que no se desgastaba, gloria a Dios. Tenían zapatos que no se acababan. Qué padre. Los esposos han de haber sido bien felices en el desierto. Imagínate, no tenían que estar compre y compre zapatos a las señoras. Esas señoras que se compran y compran zapatos. Bueno, los hermanos dicen, híjole, pues ¿qué negocio voy a poner allí en el desierto? Pues no se acababan los zapatos. Pero sabes, y no se acababa la ropa. Entonces todo el tiempo tenían pan, tenían agua, tenían vestido, tenían un lugar seguro. Y ese nivel, escúchame bien, se llama el nivel, o es el nivel del pan necesario. Y es ahí, en ese nivel, donde la mayoría de nosotros, incluyendo su servidor, es donde hemos vivido por muchos años. Donde no tenemos más, donde no tenemos menos, tenemos lo suficiente. Llega la quincena, llega la semana o llega el mes y tú dices, bueno, llegué. Y te alcanzó y dices, bueno, al menos ya pagué la luz, al menos ya pagué el teléfono, al menos ya está lo básico de la despensa. Tenemos frijolitos, tenemos arroz, uno que otro día comemos carne o pescado, pero dices, ahí la llevamos. No vivimos en una mansión, tenemos una casita sencilla o tenemos algo, y ahí la llevamos en el nivel de el pan necesario. No, quisieran aspirar a más, pero no les alcanza para más. Porque sabes que ahí en el desierto Dios les enseñó principios de vida. Y es cuando nosotros nos convertimos a Cristo y venimos a Dios y nosotros aprendemos a diezmar. Y el diezmo es una ofrenda de honra a Dios en obediencia de todo aquello que Dios nos da. El diezmo es una ofrenda de obediencia, de honra, de honor al Señor. Y nosotros por 30 y tantos años que tenemos de conocer la palabra de Dios, y casi en marzo cumplimos 30 años de matrimonio, y desde que nuestros hijos eran pequeños les enseñamos de que les dábamos, y sabes que aparta lo que es de Dios y aparta lo que es de Dios. Y muchos aquí, esta iglesia es una iglesia diezmadora, es una iglesia que ha aprendido a honrar a Dios. Ese es el nivel del pan necesario. Pero sabes, había otro nivel. Del desierto, ¿a dónde Dios los llevó? ¿A dónde? A la tierra prometida. Todo eso es mi introducción, hermanos. Dios los llevó a la tierra prometida. Y en la tierra prometida, ¿qué Dios les había prometido? Casas, leche y miel. Casas, tierras, viñas, olivares, una tierra de abundancia, una tierra de bendición, donde las uvas las tenían que cargar en un palo, un racimo, entre dos hombres, entre dos personas, donde había abundancia. Donde como un pueblo de esclavos iba a heredar una tierra así, porque Dios les prometió. Pero miren, recordemos que antes de poseer toda la tierra, la primera ciudad que ellos conquistaron, ¿cómo se llamó? Jericó. Y Dios les dijo que cuando ellos entraran a Jericó y tomaran la ciudad, esa ciudad que cuando le dieron vueltas cayeron los muros de Jericó y el pueblo conquistó la ciudad. Pero Dios le dijo que todo el botín de Jericó debía ser consagrado a Dios como primicia
Era la primera ciudad. Y si ellos no hacían, entonces quienes no lo hizo, y hubo una familia que no lo hizo, cayó bajo una maldición terrible. ¿Se acuerdan de Acán? Y entonces la siguiente vez vino una terrible derrota para el pueblo, y descubrieron que no habían honrado a Dios con lo primero. ¿Por qué Dios le pidió lo primero? Porque era un principio. Era un principio de darle a Dios lo primero y lo mejor. Vendrían más ciudades, vendrían más reinos, vendrían más tierras, vendrían más cosas. Pero Dios les dijo: yo quiero lo primero de Jericó. Y ahí era el principio para entrar a la tierra de bendición. Entonces mira, lo que hoy vamos a enseñar acerca de primicias tiene que ver con eso. Que Dios nos quiere sacar, si tú estás viviendo en ese nivel de escasez, que continuamente estás batallando con deudas, continuamente estás batallando con situaciones que no te alcanza, y deudas y pagos, y vives afligido. Dios no quiere que tú vivas allí. Dios quiere que tú tengas lo suficiente. El Padre nuestro enseña: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y mira, y para sus propósitos, cuando Dios te quiere bendecir y Dios te quiere llevar a mayores niveles de bendición, y el propósito es que tú seas un socio con Él, es que tú también puedas ser alguien que pueda compartir con aquellos que padecen necesidad. No solamente que seamos gente que recibe, sino también seamos aquellos que podemos dar, aquellos que podemos compartir con otros. Es maravilloso oír cuando nosotros enviamos una ayuda como las que hemos enviado a Venezuela. No sientes gozo, no sientes alegría cuando ves familias y decir: gracias, Iglesia Luz a las Naciones, por la ofrenda que nos mandaron. Gracias por esto, por lo otro. Sabes, vienen proyectos, vienen sueños, y eso, sabes, Dios diseñó que su pueblo estuviera al frente y no abajo, que Israel prestara y no pidiera prestado, que fuera cabeza y no cola, que diera y no pidiera. Ese es el diseño de Dios para cada creyente, que nosotros podamos ir a ese nivel de abundancia, de bendición, a la tierra prometida, a la tierra de nuestra heredad, hermanos. Y que podamos ser una generación que deje un legado, que deje un legado a sus generaciones, a sus hijos. Yo represento una generación, mi familia, donde y no estoy renegando, yo doy gracias a Dios por haberme encontrado con Cristo. Pero hermanos, a nosotros, nuestros padres, a mis hermanos, a mí, no nos dejaron nada. Nada, hablando económicamente, nos dieron amor, nos dieron cariño, nos dieron la vida, ok. Pero mira, ¿sabes qué dice la Biblia? Que el justo dejará herederos a sus hijos. Y hermanos, si nosotros estamos trabajando es porque debemos dejar un legado en todos los sentidos, claro, espiritual, pero también material, un legado de bendición, un legado que ellos puedan decir: esto es lo que trabajaron nuestros padres, esto fue la heredad de nuestros padres. Y estos son principios que están en la Biblia. Así que la promesa por venir, Javi Kurim, era una fiesta de primicias conocida como una promesa por venir. Era la fiesta de los primeros frutos que se celebraba al comienzo del mes de Aviv o del mes de Nisan, entre marzo y abril. Y estas, ¿qué son las primicias? Fue la primera relación que Dios tuvo con el hombre. Luego de recibir la tierra que le daba, y le daba la soberanía, trayéndole a Dios lo primero y lo mejor. Hay 4 cosas que quiero mencionar respecto aquí a esta ofrenda. Se demostraba así que la fe en la sobreabundante provisión de Dios. Eso era el primer punto que tienen ahí en su bosquejo. Se demostraba así la fe en la sobreabundante bendición de Dios. O sea, las primicias es una ofrenda de fe. Se da al principio de la cosecha, sabiendo y confiando que recibirías lo mejor de Dios. En segundo lugar,
Era un símbolo de que nada es nuestro y que todo le pertenece al Señor. O sea, se demostraba, se expresaba que nada es nuestro, Señor. Y decía David: todo es tuyo, Señor, todo es tuyo. En Primera de Crónicas 29, 14, David decía: Señor, porque todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. También era un símbolo, en segundo lugar, de lo que tú me diste, dice, es lo que hoy te traigo, y que todo le pertenece a Dios. En cuarto lugar, era la manera de manifestar lo que después la ley estableció como un principio y más grande mandamiento. En Deuteronomio, el más grande mandamiento expresaba, en Deuteronomio 6:6 decía: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente. Eso enseñaba el más grande mandamiento, o el Shema judío. Y lo quiero enseñar brevemente a través de algunos ejemplos que hay en la Biblia, algunos ejemplos que hay en la Escritura. Es el caso de Abel, la ofrenda de Abel. Génesis capítulo 4. En Génesis capítulo 4, versículos 1 al 5. Si quieres seguirme ahí en la Escritura, es importante que uses tu Biblia, que marques, que anotes, para que después tú puedas repasar la enseñanza. Dice así: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y por voluntad de Dios, dice, he adquirido varón. Después dio a luz a Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín era labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo de Caín, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Subraye eso: una ofrenda a Jehová, Caín. Abel también trajo de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Y bueno, usted conoce la historia que sucedió después. Pero ¿por qué Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no miró con agrado la ofrenda de Caín? Vemos una gran diferencia entre ambas ofrendas. No que una era carne, barbacoa, y la otra era legumbres. No, sencillamente es que Caín dio, dice ahí, una ofrenda, trajo una ofrenda. Primicias no es cualquier ofrenda, es la mejor ofrenda, tu primer ofrenda. Por eso habla de primeros frutos, tu primera ofrenda y tu mejor ofrenda. Y luego por eso Dios miró con agrado esa ofrenda de Abel, porque él trajo lo primogénito, o sea, los primeros de sus primeras crías, lo mejor de ellas. Por eso es que Dios miró con agrado. Y entonces mira, la relación de Dios con los primeros hombres se denota en esta relación de traer primicias a Dios. ¿Quién enseñó a estos primeros hombres? Pues seguramente sus padres. Y entonces vemos cómo Dios miró con agrado. No podemos nosotros traer cualquier ofrenda de primicias. Debe ser nuestra mejor ofrenda a Dios, nuestro mejor, que suba a Dios con un mejor corazón. Y claro, y lo tenemos que hacer en amor, en obediencia. De otra manera no es una ofrenda obligatoria. No, debe nacer de tu corazón, debe nacer de tu convicción, de tu agrado a Dios.
Sí, otro ejemplo quiero mostrarte. Vamos a ver algunos más. Ana, ve conmigo al primer libro de Samuel, capítulo 1. El primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 11, 24, 28. Hemos hablado el viernes, les contaba un poco de Ana, cómo se presentó delante de Dios y ella derramó su alma, adoró a Dios, pero ella hizo una promesa a Dios y le dijo así en su oración, le dijo Ana a Dios, e hizo voto diciendo: Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. O sea que Samuel sería un nazareo. Los nazareos significa consagrado a Dios. Eso significa nazareo. Entonces Samuel sería un nazareo todos los días de su vida. Había nazareos que hacían votos de 40 días, de un año. No se cortaban la barba ni se cortaban el pelo. Pero Samuel lo haría todos los días de su vida, un consagrado a Dios. Ella no tenía hijos, pero ella dijo: Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico a ti. Te voy a dar mi primogénito. Sí, y dice el versículo 24: después que lo hubo destetado, Dios le dio un hijo y lo crió hasta que le quitó el pecho. No fue a los 6 meses, ni siquiera fue al año, ni a los 2, quizás como a los 4 o 5 años. Ay, pastor, tanto pecho. Sí, ya estaba parado y tomaba pecho Samuel. En verdad. ¿Por qué? Porque le llevaba sus túnicas. No creo que lo llevaba ya. No, ya iba al baño solito, Entonces, mira, ese era el tiempo en que destetaban a los niños. Entonces, y cuando ella después que lo hubo destetado, lo llevó. Imagínate. Qué increíble dejar a tu hijo allá, aquel que tanto habías añorado y deseado, ahora se lo pones en las manos de Dios. Ella lo llevó con 3 becerros, con un efa de harina y una vasija de vino, que era la ofrenda que traía por su hijo. Lo trajo a la casa de Dios en Silo, y el niño era pequeño. Y matando el becerro, trajeron al niño Elí, y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Jehová, aquella que dijiste que estaba ebria. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Wow. Qué increíble, qué increíble. Pero sabes, Dios no es deudor de nadie. Por este hijo que Ana dedicó al Señor, que además que este hijo, Samuel, partió la historia de Israel. ¿Por qué? Porque Samuel es el último de los jueces. Después de un periodo de 300 años de jueces, fue el último de los jueces y el primero de los profetas. Último de los jueces, primero de los profetas. Estableció una escuela de profetas o un seminario de su tiempo. Samuel instituyó la monarquía. Sí, y es uno de los autores más abundantes o escritores del Antiguo Testamento. De algunos de los libros históricos fue Samuel. Fue Samuel quien escribió. Imagínate, un hombre tan influyente que todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, conocieron que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Todos los días, ¿sabes? Y mira, Dios le respondió a Ana de tal manera que Dios le dio 5 hijos más, 3 hijos y 2 hijas. En lugar de 1 que ella dio, Dios le dio 5 más. Después de que no podía tener hijos,
Sí, Él hace feliz a la estéril, dice la Escritura. De hecho, Ana se avienta un cántico de adoración tan picudo que fue un hit, un exitazo, que 1000 años después, en la época de María y la mamá de Juan el Bautista, Elizabeth, tomaron este canto y con ese adoraron a Dios el día que se encontraron estas mujeres. Se le conoce como el Magnificat. Todo porque ella dio lo primero. Y de Abel, ¿qué te digo? Pues todavía, mira, miles de años después, en el libro de Hebreos, Dios se acuerda de la ofrenda de Abel, y aún muerto dice que su ofrenda habla por él. Qué increíble. En el capítulo 11 está en la lista de los, en cabeza de los héroes de la fe, Abel. Pero lo mató su hermano, sí, pero Dios recibió su ofrenda. Y tú dices, pero no duró mucho. Sí, pero vive para siempre con Dios. ¿Sabes? Y qué diferente, ¿no? A la actitud de Caín. Se vio que el corazón de Caín no era sano, porque él trajo una ofrenda, pero después mató a su hermano. Wow. Otro tercer ejemplo, la viuda. En los tiempos de Elías, primer libro de Reyes, capítulo 17. Me encanta ir a tantos ejemplos de la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque eso refuerza que lo que estamos nosotros aprendiendo es una realidad y es un principio aplicado en toda la Escritura. Primer libro de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 16. Vino luego a él palabra de Jehová, a Elías, diciendo: levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente. Él entonces se levantó y fue a Sarepta, y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba recogiendo leña, y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua y un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Entonces Elías dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero. Subraya esa parte: pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina en la tinaja no escaseará, ni el aceite en la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Entonces fue ella e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su hijo, dice, y su casa muchos días. Y la harina no escaseó, ni el aceite en la vasija menguó, conforme a la palabra que Jehová había dicho por medio de Elías. Escucha bien. Imagínate ese cuadro. Hay una sequía. Elías ha anunciado una sequía por causa del pecado de Acab y Jezabel en el reino del norte en Israel. Viene la sequía, no hay lluvia, los arroyos se empiezan a secar. En ese lugar donde Elías ha estado 6 meses, cerca del arroyo donde los cuervos venían y le traían pan y carne, le traían carne en la mañana y en la tarde. Elías comía carne asada y tomaba agua del arroyo hasta que el arroyo se secó. Entonces Dios le dijo: mira, levántate de aquí y vete a Sarepta, y yo he dado
orden a una mujer viuda. Wow, una mujer viuda. Esto como que no cae, como que no cabe. Dios, mira, nos hace cortocircuito muchas veces en nuestros razonamientos, porque lo más lógico es que Dios lo mandara a la casa del hombre más acaudalado o más rico de Tiro, de Sidón o de Israel. No, lo mandó a la casa de una viuda. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestar su gloria, porque la manera en que nosotros razonamos, pensamos, no es la misma manera de Dios. Ahora esta mujer está para prepararse la última comida de su vida, y ella lo dijo: me voy a dejar morir, es la última torta, nada más voy a prender 2 leños. ¿Para qué gasto más leña? Con eso voy a calentar esto, voy a amasar la harina, voy a calentar una torta, voy a hacérmela para mí y para mi hijo. Elías le pidió agua, ella le dio, pero después que le dijo a él: ¿no tienes algo de comer? Y ella le explica, pero Elías le dijo: hazme a mí primero. ¿Por qué? Primero le dijo: no tengas temor. Es el verso 13. Elías le dijo: no tengas temor. Una de las cosas que hace que los creyentes, que las personas retengan, sea primicia, sea diezmo, sean ofrendas, ¿sabes qué? Es el temor. Sienten así como que: ¿y si no me alcanza? ¿Y si no tengo? Bueno, tú tienes 2 opciones. La viuda tenía 2 opciones. Una, creer la palabra de Dios hablada por el profeta, o creer lo que sus sentimientos, sus pensamientos, sus instintos de supervivencia le estaban guiando, para decir: no, ¿cómo le voy a dar si esto nomás es para mí? Es lo único que tengo, ¿cómo te lo voy a dar? Gordo, panzón, botijón, que has comido carne por 6 meses y ahora vienes a que yo te dé lo mío. Qué injusto eres, te pasas, Elías. Entonces ella pudo haber pensado eso y decir: no puedo, porque es como, ¿cómo le voy a quitar el bocado de mi hijo y te lo voy a dar a ti? Más que está diciendo: dame a mí primero. Pero Elías le dijo una palabra: no tengas temor. Lo primero que atacó el profeta fue el temor, las dudas, la incredulidad que empezó a atacar el corazón de esta mujer. No tengas temor, dame a mí primero. Si ella seguía sus propios pensamientos, sus propios instintos, ciertamente iba a suceder como ella lo había dicho. Ella se iba a comer su última comida, y a lo mejor le hubiera sabido muy buena, se le hubiera estado chiquiteando así, era con boronitas así para que le alcanzara, no sé, 3, 4 días a estarle pellizcando, pero al final se le iba a acabar todo. Y ciertamente esta mujer iba a morir, porque aún faltaban. Esta sequía duró, habían pasado 6 meses, pero ¿sabes cuánto tiempo duró la sequía? 3 años y medio. A los 6 meses se secó el arroyo. Así que faltaban 3 años aún, por lo menos, que esta mujer, ¿cómo iba a sobrevivir? Nosotros hemos podido ver y podemos dar testimonio que aunque este 2020 que pasó fue un año muy difícil, donde empleos se perdieron, donde empresas cerraron, donde muchas situaciones fueron críticas, Dios nos sostuvo de una manera increíble. ¿Cuántos pueden dar testimonio de ello? ¿Verdad? Fue increíble el Señor, fue maravilloso Dios. ¿Sabes? Algunos testificaron, dijeron: pues cuando comenzó la pandemia tuve más trabajo. De verdad. Y sabes, porque hay un poder maravilloso, sobrenatural en las primicias. Porque el año pasado dimos primicias y un mes y medio después comenzó la pandemia. Pero sabes, Dios es fiel. Dios es fiel. Dios es fiel con su pueblo y en sus promesas. Si Él te dice en este día: no tengas temor, nuevamente te digo: no tengas temor.
No tengas temor. Iglesia, no tengas temor. No tengas temor. Dale a Él primero. No se trata que le das al pastor, no. Dale a Él primero. Las primicias son a Dios. Dale a Él primero. Dale a Él primero. Las primicias. Y alguien preguntará: ¿y qué? ¿Para qué quieren las primicias? Porque tenemos sueños, tenemos proyectos. Hay proyectos que impulsamos en la iglesia. Y sabes, y lo vamos a ir desarrollando en las próximas semanas acerca de la visión 2021 que vamos a desarrollar. Y es importante que tú sepas que necesitamos, es el tiempo de que la iglesia, así como Dios nos ha hecho crecer a través de las plataformas, es el tiempo de ir presencialmente a ciertos lugares, a ciertas ciudades, y empezar a establecer el reino de Dios. Sí, y sabes, es la manera que Dios sostiene. Nosotros no estamos sostenidos por una iglesia extranjera o por una organización internacional, no. Todo lo que tú puedes ver es sostenido exclusivamente por la iglesia local, por la iglesia que Dios hizo nacer en este lugar y que Dios nos prometió que seríamos luz a las naciones. Y es la manera de Dios. Y sabes, cuando esta mujer le creyó a Dios, cuando esta mujer aceptó dar al profeta primero, dice entonces la historia que acabamos de leer, que así que la harina no escasearía, ni el aceite en la vasija iba a disminuir hasta que el Señor hiciera llover sobre la faz de la tierra, hasta que volvieran a sembrar y cosechar. Porque una cosa, bueno, ya llovió y luego, bueno, hay que esperar que se coseche. Por lo menos 3, 4 meses, 5 meses en que ya vienen los primeros frutos de nuevo. Pero sabes, Dios prometió eso a esa mujer. Y Dios te está prometiendo, iglesia, que no faltará. Y ciertamente Dios sostuvo. Pero nota el principio: dame a mí primero. No tengas temor, dale a Dios lo primero. Aquí tenemos otro ejemplo. Y vamos a segundo libro de Reyes. Es un pasaje muy poco conocido por muchos, pero está en segundo de Reyes, capítulo 4. Es en la época de Eliseo. Segundo de Reyes, capítulo 4, versículo 42 al 44. Dice: vino entonces un hombre de baliza, el cual trajo al varón de Dios, a Eliseo, dice, panes. Nota, ¿cómo dice que? Panes de primicias, 20 panes de cebada y trigo nuevo en su espiga. O sea, eran primicias. Y dijo: da a la gente para que coma. Y respondió su sirviente: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres? Pero él volvió a decir: da a la gente para que coma. Porque así ha dicho Jehová: comerán y sobrará. Entonces él puso delante de ellos y comieron y sobró, conforme a la palabra de Jehová. Y sobró, conforme a la palabra de Jehová. 20 panes para 100 hombres. Algunos nos comemos 3. ¿Verdad, Chucho? Cuéntanos 3 hasta 4. Otros de a 2. Imagínate. Pero 20 para 100. Y dijo: así ha dicho el Señor: comerán, se saciarán y sobrará. Porque cuando Dios está en el asunto, mira, lo poco es mucho si Dios lo bendice. Lo poco es mucho si Dios lo bendice. Un pasaje paralelo podríamos ver en la multiplicación de los peces y panes. Ese milagro que se repite en Juan 6, se repite en Mateo, Marcos y Lucas. Es el único milagro, ¿sabían? La multiplicación y peces y panes que se repite en los 4 evangelios. Es el único. Hablando de provisión, de multiplicación, de abundancia. Aquel niño que trajo sus 5 panes y 2 peces para
Una multitud. Ahí el Señor sí se voló la barda, no como Eliseo, Aquí eran 20 panes, acá con el muchacho eran 5. Y sabes, alimentaron una multitud de 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. Hemos sacado la cuenta de que si cada hombre casado ya son 10,000, y que cada familia traía 3 niños por lo menos. Eso es poquito, los israelitas tenían hijos como arroz. Entonces 3, entonces serían 15,000 más 10,000, al menos 25,000 personas, porque los niños también comen, y sabe, 25,000 personas comieron con 5 panes y 2 peces. ¿Y sobró cuánto? No, más, 12 canastas. Y cada uno de los discípulos llegó con aquel muchacho ese día que salió con su canastita, y venían todos los chalanes. Yo he imaginado esa parte de la historia, que vienen los discípulos a la casa del muchacho, y vienen entrando 12 cargadores y le dejan 12 canastas. Porque Jesús dijo que no se pierda nada. Recogieron todos los pedazos, 12 canastas, 12 cestas llenas, con el poder multiplicador de Dios. Así ha dicho el Señor: comerán y sobrará. ¿Sabes? Dios promete abundancia a través de las primicias. Segundo de Crónicas 31:4. Segundo libro de Crónicas 31:4. Acompáñame ahí rápidamente. Dice así: mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén a que diese la porción correspondiente. ¿Quién? Es el rey Ezequías, en la época de Ezequías, cuando celebraron la Pascua. Dice que diese porción correspondiente a los sacerdotes y levitas, para que ellos se dedicasen a la ley de Jehová. Cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel trajeron, ¿qué trajeron? Muchas primicias de grano, de vino, de aceite, de miel, y todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia los diezmos de todas las cosas. También los hijos de Israel y de Judá, que habitaban en las ciudades de Judá, dieron del mismo modo los diezmos de vacas, de ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de todas las cosas que habían prometido a Jehová su Dios, y los depositaron en montones. Era tanto, imagínate. Dice el verso 7: en el mes tercero comenzaron a formar montones, y los terminaron en el mes séptimo. O sea que al menos 4 meses tardaron amontonando y organizando toda la cantidad que el pueblo ofrendó. ¿Sabes? Para que hubiera abundancia, bendición en medio de su pueblo. En medio de su pueblo. Ve el versículo 9 y 10. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y levitas acerca de esos montones, y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc, y le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido y nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová, ¿qué? Ha bendecido a su pueblo, y ha quedado abundancia de provisiones. Mira, yo te voy a decir lo que nosotros como iglesia hemos vivido, lo que la iglesia aquí por 20 años ha practicado y hemos visto, y podemos decir los que servimos al Señor en esta iglesia, que hemos comido, hemos sido saciados, nos ha sobrado. Pero no solo nosotros, la iglesia misma ha sido bendecida por traer abundancia. Es un ciclo de bendición. Tú bendices a los que sirven y Dios te bendice a ti. ¿Sí me entiende? ¿Sabe? Lo que dijo el sumo sacerdote aquí, vuélvelo a leer, mira el verso 10. Y el sumo sacerdote Azarías de la casa de Sadoc le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa de Jehová, hemos comido, nos hemos saciado, y nos ha sobrado mucho, porque Jehová ha bendecido a su pueblo, y ha quedado esta abundancia de provisiones. Nos ha sobrado.
Sabes, hemos podido bendecir a otros. Hemos estado poco a poco, pero hemos estado pagando el terreno. Hemos estado comprando equipo. Les comentaba hace unas semanas, solamente, aún durante la pandemia, invertimos cerca de 220 mil pesos más o menos en equipo. Tú ves cables, tú ves cámaras, pero es increíble cómo Dios nos ha ido proveyendo, nos ha sustentado, nos ha dado lo suficiente. A veces otros ministerios dicen: pastor, ¿ustedes cómo le hacen? Pues solamente enseñamos la palabra de Dios. Hace algunos años atrás se me acercó un pastor viejo de la ciudad y me dijo: oiga, pastor, yo quiero hacerle una pregunta. Le dije: sí, dígame. Me dijo: ¿cuánto usted recoge de diezmos y ofrendas? Le digo: ¿por qué la pregunta? Dice: mire, es que la mera verdad, a nosotros no nos alcanza. Le digo: ¿cuántos son ustedes? Y él dijo: somos 68 miembros bautizados. Y le devolví la pregunta: ¿y cuánto recoge usted? Y me dijo: apenas unos 600 pesos a la semana. Y 600 pesos son como $15, $30, perdón, americanos. O sea, eso, dice, no nos alcanza. Y entonces le hice la siguiente pregunta: pastor, ¿usted diezma? ¿Usted diezma? Y casi me contestó como chanito: gloria a Dios, hay poder en la sangre de Cristo. Sí. Y sabe, le dije: mire, pastor, si usted no practica el diezmo y si usted no enseña mayordomía a la iglesia, ustedes no van a avanzar. Aunque pasen otros 45 años como iglesia, necesita caminar en esa obediencia. Porque sabe, algunos ministerios tienen miedo a hablar de finanzas porque sabes que no sienten la autoridad de hablarlo. Si nosotros hablamos de finanzas, de dar, porque nosotros hemos practicado una vida de dar. Y a eso nos llamó a Dios, a enseñar y a dar nuestra vida, a dar nuestro servicio, a dar nuestro amor. Una vez estábamos limpiando el terreno por acá y unas personas de otro pueblo que son cristianos, que fueron expulsados de su comunidad, ellos decían: pastor, ustedes porque tienen mucho terreno y nosotros no. Pero me lo dijo así derecho: ¿por qué ustedes tienen mucho terreno y nosotros no? Le dije: no sé, hermano, pregúntele a Dios. Dice: es que nosotros ya hemos orado a Dios y Dios no nos ha dado nada porque a ustedes les dio mucho. Y le dije: bueno, pues eso es algo que usted tendría que hablar con Dios. ¿Sabe? Cuando el pueblo aprende a dar, Dios te empieza a llevar de menos a más, de menos a más, y va a haber abundancia, no solamente para los que sirven, es una abundancia corporativa, es una abundancia para todo el pueblo. Dios desea que tú seas prosperado. ¿Me ayudas, Vicente? ¿Me ayudan, muchachos? Algunos de ustedes se acuerdan cuando el único carro aquí en la iglesia era un Volkswagen. Una familia tenía nada más un bochito. Y sabes, Chucho, ¿tú te acuerdas bien? Entonces, y sabes, pero mira, nunca hemos quitado el dedo del renglón. A veces los pastores hacen mal a su iglesia y dicen: ay, pobrecitos los hermanos, son muy pobres, yo no les puedo hablar de esto, se van a ofender. No, es que esos pastores le están robando la bendición a ese pueblo de ser libres de la maldición de la esclavitud. Ya les expliqué: esclavitud, pan necesario, sobreabundancia. Y Dios quiere que tú vayas día a día avanzando en aquello que Dios quiere. En el libro del profeta Ezequiel, Dios demandó esas primicias a su pueblo. Bueno, vamos a ver primero en el libro de Nehemías 10. Era un pacto, las primicias eran un pacto que Dios estableció. Nehemías capítulo 10, verso 35 al 37. Que cada año traeríamos a la casa de Jehová. Oye, cada año traeríamos a la casa de Jehová las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol
Asimismo, los primogénitos de nuestros hijos, de nuestros ganados, como está escrito en la ley, que traeríamos los primogénitos de nuestras vacas, de nuestras ovejas, de nuestra casa a nuestro Dios, y a los sacerdotes que ministran la casa de nuestro Dios. Que traeríamos también las primicias de nuestras masas y de nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol, del vino, del aceite para los sacerdotes en las cámaras de la casa de nuestro Dios, y el diezmo de la tierra para los levitas, y los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas nuestras ciudades. Era un pacto al pueblo. En la época de la restauración, en la época en que el pueblo regresó del cautiverio, Nehemías pone orden al edificar el templo y incluso los llamó a arrepentirse. Ellos hicieron un pacto. Si tú lees todo el capítulo 10, era un pacto de guardar la ley, y este era el parte del pacto. Al final el libro termina con una lista de pecadores. Todos estos son, dice, los que se habían casado con mujeres extranjeras y las tuvieron que expulsar. Era un pacto. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 20, versículos 40 al 42. Ezequiel 20. Ahora sí, te traje por toda la Biblia. Versículos 40 al 42. Pero en mi santo monte, en el alto monte de Israel, dice Jehová el Señor, allí me servirá la casa de Israel, toda ella en la tierra, allí los aceptaré, y allí demandaré vuestras ofrendas y las primicias de vuestros dones, con todas vuestras cosas consagradas. Como incienso agradable os aceptaré cuando os haya sacado de entre los pueblos y os haya congregado entre las tierras en que estáis esparcidos, y seré santificado en vosotros a los ojos de las naciones. Y sabréis que yo soy Jehová cuando os haya traído a la tierra de Israel, a la tierra la cual alcé mi mano jurado que daría a vuestros padres. ¿Y qué decir del capítulo 44? El capítulo 44 nos dice, versículo 30, es un pasaje impresionante, 44:30 de Ezequiel. Y las primicias de todos los primeros frutos de todo, nota cómo redunda, las primicias de todos los primeros frutos de todo, y toda ofrenda de todo lo que presente de todas vuestras ofrendas serán de los sacerdotes. Asimismo daréis al sacerdote las primicias de todas vuestras masas. ¿Para qué? Para que repose la bendición en vuestras casas. Para que repose la bendición sobre vuestras casas. ¿Cuántas veces utiliza este sustantivo todo, todas, todo? Será, dice, para el Señor, a través de los sacerdotes, a través del ministerio. Y mira, dice, para que repose la bendición, para que repose la bendición sobre vuestras casas. Las primicias bendicen tu familia, bendicen tus hogares. Mira, bendicen tus cosechas. Yo puedo imaginar esa escena cuando el padre de familia venía con sus hijos, con sus nietos, con sus nueras, y traían, porque eran los israelitas se manejaban así como clanes, como tribus, y ellos venían por familias. Y eran representados normalmente por el padre de familia, que encabezaba, que era el sacerdote, el profeta de su casa, y venían y traían su ofrenda de primicias a Dios. Y ellos habían arreglado sus vidas y se presentaban con su mejor ofrenda a Dios.
Y cuando el sacerdote ofrecía el sacrificio, y si la ofrenda no ardía y el humo no subía a la presencia de Dios, quizás el sacerdote le decía: oye, hermano, parece que algo no está bien en tu casa. Habla con tus hijos, quizás necesitan arreglar algo. Apúrate porque a las 5 cerramos y ya son las 3:30. Entonces se reunían, porque él entraba solo. Si el humo no subía, el sacerdote no salía a bendecir a la familia. Si salía el padre de familia solo y venía todo cabizbajo y decía: papá, ¿qué pasó? ¿Qué te dijeron? Y el hombre decía: es que Dios no aceptó nuestra ofrenda, no aceptó nuestro holocausto. Entonces él decía: algo no está bien, ¿qué está pasando? Y por ahí se levantaba uno de los adolescentes de la familia y decía: yo quiero decir que ese dinero, ese billete de 500 que se te perdió, papá, yo me lo robé. Estoy poniéndolo en nuestro contexto, ¿no? La muchacha dijo: papá, te quiero confesar que esa vez que te dije que tenía que hacer una tarea en equipo, era mentira. Me fui con mi novio por ahí y empezaban a salir los trapos, y ya empezaban a confesarse y a perdonarse. Y después venía nuevamente con otro animal, vamos a decir, para ofrecerlo en sacrificio a Dios. Y cuando ya lo ofrecían, entonces, ya que habían arreglado sus vidas, entonces el humo empezaba a subir delante de Dios y ardía esa ofrenda. Y entonces salía el sumo sacerdote o el sacerdote en turno, salía con el padre de familia y todos se reunían. Y entonces el sumo sacerdote bendecía a la familia y decía: sean fructíferos, sean benditos, ninguna enfermedad les toque, que ninguna plaga, ninguna peste ataque a sus animales, a sus ganados, a sus pollos, a sus guajolotes, a sus borregos, a sus vacas, que sus cultivos, sus cosechas sean abundantes, que ningún ladrón venga a robar sus ganancias, que ningún enemigo toque a sus hijos, que cuando tus hijas salgan para el campo, para la escuela, para la universidad, ellos les vaya bien. Imagínate, era una bendición completa, es en serio, para que la bendición repose. Son principios que no han cambiado. Hay gente que dice: pastor, eso de la primicia es de la ley. Pues Dios ofreció a su hijo primogénito y ya no es la ley. Dios ofreció lo primero y lo mejor, si hablamos de primicias. Y sabes, y los principios siguen estando vigentes. Tú puedes vivir discutiendo si esto es del Antiguo Testamento o no. Lo cierto es que el principio está allí. Y Dios desea que tú y yo seamos bendecidos. Dios desea que tú y yo seamos multiplicados, que seamos levantados. Termino con Romanos capítulo 11, verso 16. Este principio espiritual está detrás de todo esto. Mira, el apóstol Pablo lo enseñó en Romanos 11, 16. Si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. Por eso era importante ofrecerlo con honra, y que si comenzamos con lo primero, entonces todo lo restante, todo lo que Dios ha prometido a través de las primicias, una promesa por venir, se cumplirá en tu vida. Por eso hoy quisimos cerrar este ciclo de las promesas del cielo, hablándote de las primicias, que es una promesa por venir, y que Dios cumplirá aquello que Dios ha diseñado, ha destinado para tu vida, si tú practicas con honra los principios diseñados para tu vida. ¿Por qué no nos ponemos de pie y preparamos nuestros corazones para darnos a Dios en adoración,
en alabanza, en gratitud para con Él. Señor, te damos gracias. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por habernos amado con un amor eterno, por habernos amado con un amor sublime, Señor. Porque cuando hablamos de dar, Señor, hablamos de que tú diste primero y diste lo más valioso que tenías. Diste tu Hijo, Señor, en propiciación por nuestros pecados. Por eso hoy nos rendimos delante de ti. Por eso hoy nos ofrecemos delante de ti, Señor, en adoración, en amor, en gratitud, en pasión por ti, Señor, sabiendo que tú tienes control de todo. Nuestras vidas te pertenecen, Señor. Nuestras vidas te pertenecen. Sabemos, Señor, que vendrán grandes cosas. Hay grandes promesas por cumplirse, Señor, para tu pueblo que cree, que vive. Echamos fuera temor, echamos fuera todo temor, toda duda, toda incredulidad, Señor. Padre, que una adoración plena y pura y santa y gloriosa, Señor, se rinde delante de ti. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Dios, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Si ha sido de bendición a tu vida, no dudes en escribirnos y compartirlo con otros. Te deseamos una semana llena de bendiciones.